El castillo de Cullera es una fortificación de época andalusí construida en el siglo IX para el control estratégico del territorio. Hoy en día es uno de los castillos más visitados de la Comunidad Valenciana y un atractivo turístico de primer orden con un gran potencial cultural. Conoce el castillo de Cullera, conoce nuestro patrimonio. Atravesando la puerta de acceso encontramos la capilla o ermita bella, que actualmente alberga la colección del Museo Municipal de Historia y Arqueología de Cullera. Se trata de un edificio religioso construido a mediados del siglo XV. Presenta una cubierta por bóvedas de crucería con arcos apuntados que confluyen en una clave y descansan sobre capiteles que se elevan sobre pilastras de piedra. Estos arcos aportan altura y armonía al conjunto. En la segunda mitad del siglo XVI se decidió construir una nueva sala a imagen y parecido de la antigua capilla, aunque con diferencias estilísticas. De esta manera, los dos ámbitos quedaron conceptualmente unificados, formando una singular planta en forma de L. Detrás de la cruz de término, declarada bien de interés cultural, se ubicaba el antiguo altar de la capilla, donde se veneraba la imagen de la Virgen del Castillo, una talla gótica de alabastro policromado que hoy se custodia en nuestro vecino santuario.